El poder evangélico se ha vuelto definitivo en las carreras electorales de América Latina. 9 de los 18 presidentes en ejercicio le deben muchos de sus votos a los evangélicos. Es decir, algunos de los templos evangélicos más poderosos se han instalado al interior de los parlamentos de América Latina. Mujeres en el Columbian Journalist Investigation de la Universidad de Columbia y en el Centro Latinoamericano de Investigación CLIP lideraron una profunda investigación que revela los avances del fundamentalismo evangélico en América Latina. Con ellas hablamos hoy en nuestro programa. Sean hoy bienvenidos y bienvenidas. Hoy conectamos en Costa Rica con Janina Segnini, cofundadora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, el CLIP. Es profesora de la Universidad de Columbia y directora de la Maestría en Periodismo de Datos. Con su trabajo ha destapado grandes escándalos, entre ellos el Offshore Leak y Panama Papers, que llevaron a juicio a más de 50 empresarios y a 2 expresidentes de Costa Rica. Janina ha ganado el premio Ortega y Gasset, el premio Gabriel García Márquez, entre otros reconocimientos internacionales al periodismo. Mariel Fitzpatrick es un rostro conocido especialmente en su país, Argentina. Con amplia experiencia en periodismo escrito, pero también en televisión. Siempre se ha caracterizado por ser una voz crítica frente a los poderosos. Mariel fue la encargada de sumergirse en el mundo de las iglesias evangélicas en Argentina y contribuyó con los capítulos de Colombia y de Brasil. Fue una de las abanderadas en Argentina de la publicación de los Panama Papers. Janina, Mariel, es para nosotros un gusto tener hoy como invitadas a verdaderas maestras del periodismo de datos y periodismo de investigación, sobre todo para hablar de este tema tan importante. Sean bienvenidas. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a todo el equipo. Partimos de un precepto, de una convicción, y es el respeto profundo a todas las creencias y religiones. Sin embargo, son muchos los que se manifiestan preocupados por la forma como se ha fortalecido el poder de las iglesias evangélicas. Entonces, antes de entrar en los detalles de la maravillosa investigación que ustedes realizaron, quiero que le expliques a nuestra audiencia, por favor, qué es hoy una iglesia evangélica y sobre todo cómo este fenómeno llega a imponerse de esta manera en el continente. Las primeras misiones protestantes llegaron de Estados Unidos a Chile al principio del siglo anterior pero realmente el fenómeno que estamos viendo ahora de la verdadera transformación y crecimiento exponencial de ciertas denominaciones protestantes, cristianas protestantes, se da a mediados de los 80. Esa es la que se ha expandido mayoritariamente y después denominaciones totalmente nuevas dentro del cristianismo que han proliferado a lo largo de todo el continente. Mariel. Me parece que las iglesias conocidas como evangélica tuvieron una forma de penetración hábil a través de la llegada de los medios de comunicación y a sectores quizás con mayores necesidades también económicas, y me parece que en esa situación a veces de crisis o de falta de ausencia del Estado o de carencias materiales concretas en poblaciones de clase media y media baja, la iglesia evangélica tuvo una oportunidad para entrar y para penetrar y para llevar un mensaje de fe, de esperanza, de mejor calidad de vida, de sanación, de soluciones a los problemas de la gente, que quizás ahí hubo un hueco desde el Estado e incluso también, bueno, desde la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, que en Argentina es muy tradicional, y esto permitió una llegada a sectores y una expansión de la Iglesia que, bueno, se dio particularmente, me parece, en Argentina en la última década. Estudios muy serios y muy rigurosos como el que ustedes han realizado dicen que hoy 1 de cada 5 latinoamericanos tiene una relación con las iglesias evangélicas. ¿Cuáles son las diferencias marcadas con la iglesia católica o con ese catolicismo que nos quedó de la conquista española? La religión católica está centralizada, el poder y la gobernanza.
En el caso de las religiones protestantes, sobre todo estas denominaciones que han proliferado en el continente, son totalmente descentralizadas, lo cual implica que pueden tomar sus propias decisiones sin necesidad de ninguna autorización de ningún líder religioso supranacional. Los líderes religiosos católicos no pueden aspirar a cargos de elección popular. Hay que recordar que en los 70 las personas de denominación evangélica creían mayoritariamente que participar en política era pecaminoso casi, era muy, muy mal visto. Luego, finales de los 70 cambió completamente el dogma con relación a la política. Entonces eso fue un giro importante y eso lo estamos viendo ahora donde vemos pastores candidatos a la presidencia y a diferentes cargos de elección popular a través del continente completo, y Estados Unidos, por supuesto, que es donde esto más ocurre, ¿verdad? La politización de la religión. En los años 70, los evangélicos llegaron a América Latina con la idea de devolverle América a Dios. Encontramos entonces algunas similitudes con el discurso que Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos, devolverle América a los americanos. Es quizás por ese vínculo entre la religión y la política que ustedes deciden emprender esta investigación. ¿Por qué lo hacen? La verdad es que esto empieza un poco por una cosa que me pasó, y es que perdí la green card y estaba en Estados Unidos, no podía salir, no pude ir a votar en las elecciones de Costa Rica. Entonces me puse de voluntaria en el Tribunal de Elecciones en las mesas de votación en New Jersey. Como a la 1 de la tarde empiezan a llegar unos camiones con banderas y propaganda y un montón de gente con cédula nueva, y me preguntaban porque los candidatos los dos tenían apellido Alvarado, entonces me preguntaban que por cuál Alvarado era el evangélico, y era que había un candidato presidencial del seno de la iglesia, de una de las iglesias evangélicas. Mauricio Alvarado. Que me quedé impresionada de ver el despliegue de poder, y estos eran camiones que venían directamente del culto. Y ya buscando nos dimos cuenta de que pues efectivamente hay mucho que no se está cubriendo en relación con la intersección del poder político y el poder religioso. Bueno, y ahora con esta última investigación, el crimen organizado también. Cuando fui convocada me pareció que era un ámbito que yo no había investigado y trabajado anteriormente. Al principio dije, bueno, será fácil de abordar o no. Y hubo un par de elementos comunes que detectamos en la investigación en los distintos países, que tiene que ver con que había no tantas investigaciones judiciales abiertas contra líderes religiosos e iglesias, en parte porque tienen un aurea de, bueno, nadie se quiere como poner a investigar a una religión, porque esto está estrechamente ligado con la libertad de culto, que es un tema que está protegido y que está bien protegido, con la libertad de la gente de elegir qué creencias y en qué iglesia, digamos, reflejarse y predicar y contenerse en su fe. Y por otro lado, también había investigaciones judiciales que no avanzaban, o sea, causas abiertas que no había avance judicial, o aquellos funcionarios judiciales que habían intentado habían sido desplazados o habían quedado en soledad en ese trabajo, o prácticamente, bueno, o quedaban frenadas o prescribían, ¿no? Entonces, este fue un parámetro común de que quizás la investigación judicial no ha avanzado la justicia sobre líderes o iglesias por temor a este argumento de la libertad de culto, que me parece respetable, y es uno de los motivos, creo, Janina, por los cuales nosotros también, bueno, es una dificultad a la hora de investigar a las iglesias. Mariel, me quedo contigo porque leyendo los segmentos que ustedes han publicado de la investigación, veo que tú dices que estas iglesias evangélicas, o muchas de ellas, funcionan como transnacionales. Cuéntanos un poco de este fenómeno. Algo que detectamos con el equipo de CLIP, del Consorcio Latinoamericano de Investigación Periodística que lideran Janina y María Teresa Ronderos, es que hay controles laxos sobre el dinero que les ingresa a estas iglesias, y además cuando estas iglesias tienen filiales en distintos países del mundo, como puede pasar con presencia fuerte en Latinoamérica,
El tema del manejo de los recursos y en qué medida, por ejemplo, en caso de la Iglesia Universal del Reino de Dios en Argentina, compró un avión que habría sido utilizado por la Iglesia Universal en Brasil. O sea, el tema de cómo se manejan los recursos, qué controles hay, cuál es la casa matriz y cómo el dinero puede moverse hacia el exterior y, digamos, perder, digamos, los rastros por los cuales las autoridades fiscales de cada país ponen la lupa. Eso por un lado. Y por otro lado, algo más. Lo que también detectamos es que como tienen beneficios impositivos y no pagan impuestos, eso hace laxo el control sobre los recursos que manejan también. El Estado afloja su control porque están en muchos casos exentas de impuestos. Entiendo además que hay otra faceta que es también muy compleja y es cómo hacerle el seguimiento a los diezmos. En muchas ocasiones es gente muy poderosa y adinerada, pero en muchas otras es gente muy humilde que sacrifica una cantidad de cosas para poder entregar el diezmo. ¿Cómo se coapta una u otra persona para que sacrifique tanto por cumplir su compromiso con la iglesia? ¿Qué modalidades hay para coaptar una iglesia o líderes religiosos? Realmente hay varias. Encontramos un grupo que son iglesias falsas. Es decir, yo puedo ya en Estados Unidos, para que se hagan una idea, solo necesito 20 minutos y en línea puedo registrar, pedir un número, hay un consecutivo en uno de los clerks y registrar la iglesia del Sapito Verde. De hecho, nosotros lo hicimos cuando empezamos la investigación, registramos la iglesia del periodismo en Nueva York. Y ya no necesito registrarme con el IRS o la agencia de impuestos, no necesito registrarme con absolutamente ninguna entidad estatal. Entonces, con ese numerito yo puedo abrir una cuenta bancaria. ¿Y cuál es una de las cosas que nos preguntábamos? Bueno, cuando uno llega al banco con efectivo, te hacen una transferencia mayor de $10,000, pues aplica toda la regulación del sistema bancario internacional. Pero en estos casos no. Si usted llega con $500,000 y dice que son las donaciones del fin de semana, no hay como no creer, no hay cómo disputarlo porque no está regulado en ninguna parte del mundo el tema de esos flujos de dinero. Entonces, unas son iglesias falsas, están iglesias reales que se crean con el propósito de hacer operaciones financieras dudosas usando esas iglesias. En el caso de Guatemala encontramos un montón de narcopastores, que incluso había un personaje que está también en las historias. En Guatemala hay un personaje que era el alcalde del pueblo, el pastor del pueblo y el narco de la zona. Y bueno, y finalmente pues hay ya cuestiones estructurales que pueden pasar en cualquier iglesia, precisamente por la falta de regulación, que no tenemos ni la menor idea, porque es que ese es el punto. Nadie, absolutamente nadie en el mundo está ni quiere mirar esto. ¿Quiénes son, Mariel, esos o esas pastoras? ¿Qué necesitan hacer para convertirse en casi semidioses de sus seguidores? Bueno, hay algo interesante que es respecto de los pastores o pseudos pastores, que no pasa lo mismo quizás en la Iglesia Católica para contraponerlo, que es, bueno, alguien se puede autodenominar un pastor y esto no requiere un aval de una autoridad superior reconocida. Entonces, esto permite, lo que comentaba también Janina, de la creación de iglesias sin una supervisión estatal. Por lo cual, estos pseudos pastores pueden proliferar en función de, digamos, yo creo que aprovechando también muchas veces situaciones de grupos en estado de vulnerabilidad emocional o económica. También alianzas con sectores, bueno, en Colombia vinculados al narcotráfico, ¿no? Que esto es también algo que se ha visto y que lo hemos reflejado en esta investigación de CLIP. Está el caso de Jorge Mercedes Cedeño, que era conocido como el Pastor Jorge, que tenía una iglesia propia en República Dominicana, el Rojido del León, nada menos que vínculos con el narcotráfico comprobados, armando estructuras de lavado. ¿Por qué? Por esto que comentaba Janina. Las iglesias tienen, como digamos, una gran facilidad para aquel que quiere cometer un delito y
encontrar una vía de lavado sin demasiados controles del Estado, que es el diezmo o los aportes o ofrendas de los feligreses, que confiados genuinamente, creyendo que eso es un aporte a algo en lo que ellos creen, e incluso creyendo que eso les va a traer un futuro mejor, donan parte de sus ingresos. El diezmo, la palabra indica, digamos que en muchos casos es el 10% de lo que ganan, a veces es poco y a veces para aquellos que están en una posición económica alta es un 10% de todos sus ingresos. Lo que se destila a las investigaciones que ustedes publican es que cuando se da este fenómeno de idolatrización de los líderes religiosos, es aún más difícil encontrar pruebas y condenar delitos como el lavado de activo o aún peor, más dolorosos, como la violación o los delitos sexuales. ¿Qué han encontrado ustedes en este campo? Este es precisamente el punto que hace investigar estos temas extremadamente difícil, porque las víctimas no se saben víctimas. Entonces, estamos hablando de feligreses, por ejemplo, el caso que mencionaba Mariel del Rugido del León, en República Dominicana, el dolor de las personas al darse cuenta de que lo que tenían enfrente no era solo un pastor, sino el mayor lavador de dinero del cártel más grande de Colombia, pues fue impactante, pero lo que a mí me asombra más es que en la mayoría de los casos los feligreses apoyan al líder a pesar de los cuestionamientos y a pesar de que sean condenados. 9 de los 18 presidentes en el momento de la publicación de las investigaciones tenían deudas con los movimientos evangélicos por los votos que los hicieron elegir. ¿Cuál es el impacto en el terreno político desde ese vínculo tan delicado que se pacta entre política y religión o que se pacta en favor de las campañas? Bueno, yo creo que ese vínculo se ha reforzado, depende de la realidad de cada país. En Brasil es claramente muy fuerte. Digamos, hay una imagen que dio la vuelta al mundo de Edir Macedo, el líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios, dándole la bendición ante un Bolsonaro arrodillado. Me parece que este vínculo se ha reforzado porque la dirigencia política entiende que los seguidores, las iglesias evangélicas son potenciales votantes. No sé si a ustedes les sucedió, pero a mí, por ejemplo, me sorprendió ver a candidatos con discursos muy progresistas, como el de López Obrador en México, haciéndole publicidad a las cartillas morales de las iglesias evangélicas. Y eso me hace preguntarles, ¿es hoy posible ser presidente o presidenta en un país latinoamericano sin el apoyo de las iglesias evangélicas? Se está convirtiendo, y eso nos lo dijeron tanto off the record como en entrevistas. Incluso yo entrevisté a la expresidenta Laura Chinchilla, costarricense, y ella explica abiertamente, es imposible no negociar son encuentros de negociación, es decir, esto no es solo escuchar las inquietudes, donde en la investigación anterior lo que encontramos son patrones súper claros, buscan influir en los temas de derechos humanos, para tener representación en los organismos multilaterales e internacionales. Ahora, si todavía se puede, sí, bueno, acá en Costa Rica tenemos ahora un presidente progresista, de un partido progresista que ganó a pesar del fuerte movimiento que hay político, evangélico, pero igual consiguieron 14 escaños en el Congreso. Y bueno, ¿y eso cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que cualquier persona de cualquier religión se meta en política? Pues ningún problema, más bien de eso se trata, de que haya diversidad, en el tanto la intención no sea imponernos a todos reglas bíblicas, que es básicamente lo que quieren es modificar el esquema social actual y ajustarlo a sus creencias literales y fundamentalistas doctrinales, pues a todos los demás. Si le sumamos a todo este panorama el hecho de que el control de algunos medios de comunicación ha sido cooptado por líderes o lideresas evangélicas, es complicado uno imaginar cómo impedir que ellos impongan esta religión en la política. Mariel, ¿cómo ha afectado el hecho de que las iglesias se hayan convertido algunas en reales conglomerados de los medios? Yo creo que ese es un componente muy importante de la llegada de las iglesias evangélicas. En Argentina es muy fuerte también. Para darte el ejemplo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, hay 2 señales de cables que
tenían, digamos, poca audiencia o estaban en manos de empresarios que no estaban vinculados a los medios y no las explotaban demasiados. Y ahora toda la programación completa es de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Además, son muy fuertes en las redes. Tienen todos los programas de la medianoche en 2 canales de aire muy importantes, tienen que ver con esta iglesia. ¿Por qué la medianoche? Porque es un momento en que quizás la gente, aquella que quizás no está contenida por su familia o por sus afectos, tiene momentos quizás de soledad, de tristeza, de abandono. Entonces hay un mensaje, esto que decía, esperanzador para aquellos sectores que quizás están en una mayor vulnerabilidad, no solo económica, pero también emocional, donde tienen más posibilidad de penetración. Por lo cual, el tema de los medios es clave, y hoy por hoy también te digo las redes sociales. A mí me impresionó la presencia en las redes sociales, en canales de YouTube, en Twitter, en Instagram. También la reproducción de eventos masivos por estas vías. Janina, cada vez uno se encuentra con más y más personas que le dicen: creo ciegamente en mi iglesia evangélica. Yo quisiera que tú le hablaras a todas esas personas que nos están viendo y que creen ciegamente en la iglesia evangélica o en cualquier otra iglesia. ¿Sobre qué deben poner la lupa? ¿Hacia dónde deben tener las, digamos, antenas encendidas? Bueno, aquí sí quiero decirlo, no solo para la iglesia evangélica, en realidad para cualquier religión y cualquier denominación, y básicamente cualquier otra creencia de vida, porque el problema de creer ciegamente en una doctrina y de pensar que esa es la única correcta es que terminas deslegitimando a todos los que no son parte de esa creencia, y eso es lo que se conoce como fundamentalismo. ¿Qué le diría yo a una de estas personas? Pues se siente totalmente identificada, miembro y tal de cualquier iglesia, y es preguntarse, pedir un poco de transparencia, cuál es el destino de los recursos que están aportando los feligreses. Y lo otro que yo creo que es de total dignidad humana es: me están utilizando políticamente, me están utilizando como un capital político estos líderes en los que estoy creyendo tanto, que están negociando con los políticos en mi nombre, y eso es otro de los grandes problemas. Como me decía otro de los expresidentes con los que hablamos, y me decía, lo primero que uno va y busca es el voto evangélico. Eso es lo primero que cualquier candidato en toda América Latina va a buscar desde hace más de 10 años. Mariel, vemos todos los días a los líderes y lideresas de la iglesia evangélica defender ideas como que una familia solamente puede ser creada por un hombre y una mujer, o convicciones, por ejemplo, que defienden que el homosexualismo es una enfermedad, incluso centros para rehabilitar a personas homosexuales o transexuales. Desde tu punto de vista, ¿por qué crees que es peligroso ese discurso en la América Latina de hoy? Creo porque se contrapone con una concepción democrática de nuestras sociedades, que tiene que ver con la diversidad, el respeto a los derechos humanos, o una concepción muy amplia, el derecho a la libre elección sobre varias esferas de la vida. Todos tienen derecho a creer o a suscribir una creencia y a practicar una determinada fe. No creo que esté el derecho a imponérsela al resto. Por eso me parece que desde el Estado el discurso debe ser otro. Las iglesias representan un sector de la sociedad válido y que está bien proteger en cuanto a libertad de culto, pero no imponerse como discurso único. Janina, como periodista, como mujer, como latinoamericana, ¿cuál es la lección más profunda que te deja el haber hecho parte de esta investigación, el haberla liderado? Sin duda alguna, el resultado, estamos todos muy satisfechos, pero para mí el proceso fue muy, muy especial, porque íbamos todos descubriendo juntos un tema en el que muy poca gente se mete. El efecto personal de descubrir estas realidades, pues ninguno es un robot, y entonces estar acompañado por un equipo de lujo como el que tuvimos fue muy satisfactorio, porque encontrar patrones no es fácil. Necesitamos conversar y compartir mucha información a través de fronteras para poder encontrar cosas que, mira, esto también está pasando aquí, está pasando acá, está pasando allá. Mariel, ¿y a ti?
quiero destacar en este programa de Fuerza Latina el hecho de que mayoritariamente éramos mujeres, las líderes eran mujeres, y yo creo que las mujeres muchas veces tenemos, sé que voy a ser injusta con algunos hombres, pero tenemos mayor tendencia a la perseverancia, al esfuerzo, al buscar, a la minuciosidad, y eso me parece que se traduce. Así que hubo colegas hombres, pero hubo una mayoría de mujeres, ¿o no, Janina? Gracias por traer el tema a colación. Sí, casi que todo el liderazgo, de hecho, fue hecho por mujeres. Bueno, el CLIP es fundado por solo mujeres también. Así es, colaborar, hacer equipo, eso es lo que nos enseña también esta pandemia. Y es que los pueblos latinoamericanos, si superamos nuestros desafíos, lo haremos juntos. Gracias a ustedes por ser parte de este equipo de mujeres que lideró esta investigación fundamental, definitiva para entender el presente de América Latina. Gracias por su tiempo en Fuerza Latina.